Queridos hermanos sacerdotes que se reúnen en los distintos arciprestazgos de nuestra arquidiócesis, reiniciamos nuestras meditaciones acerca de la oración propuesta por el Papa Francisco, este tema, como preparación para el jubileo de la esperanza. La esperanza no defrauda, del año 2025. Después de la pausa hecha por la celebración que tuvimos de la fiesta de Santiago Apóstol, reiniciamos esta nuestra meditación. Hoy quiero que meditemos acerca de Jesús como maestro de oración, sobre todo desde el silencio. Y quiero iniciar esta meditación haciendo referencia al número 12 de la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, en la que nos habla del papel que asume el silencio en la vida de Jesús, sobre todo en el Gólgota. Aquí nos encontramos ante el mensaje de la cruz, dice el Papa. El Verbo enmudece, se hace silencio mortal, porque se ha dicho hasta quedar sin palabras, al haber hablado todo lo que nos tenía que comunicar, sin guardarse para sí nada. Ante este silencio de la cruz, San Máximo el Confesor pone en labios de la Madre de Dios la siguiente expresión: está sin palabra la palabra del Padre, que hizo toda criatura que habla. Sin vida están los ojos apagados de aquel a cuya palabra y ademán se mueve todo lo que tiene vida. La cruz de Cristo no solo muestra el silencio de Jesús como su última palabra al Padre, sino que revela también que Dios habla a través del silencio. El silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Omnipotente y Padre, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios, palabra encarnada. Colgado del leño de la cruz, se quejó del dolor causado por este silencio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, prosiguiendo hasta el último aliento de su vida en la obediencia, invocó al Padre en la oscuridad de la muerte. En el momento de pasar a través de la muerte a la vida eterna, se confió al Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La experiencia de Jesús en la cruz es profundamente reveladora de la situación del hombre que ora y del culmen de la oración. Después de haber escuchado y reconocido la palabra de Dios, debemos considerar también el silencio de Dios, expresión importante de la misma palabra divina. La dinámica de palabra y silencio que marca la oración de Jesús en toda su existencia terrena, sobre todo en la cruz, toca también nuestra vida de oración en dos direcciones. La primera es la que se refiere a la acogida de la palabra de Dios. Es necesario el silencio interior y exterior para poder escuchar esa palabra. Se trata de un punto particularmente difícil para nosotros en nuestro tiempo. En efecto, en nuestra época particularmente no se favorece el recogimiento. Es más, a veces da la impresión de que se siente miedo de apartarse, incluso por un instante, del río de palabras y de imágenes que marcan y llenan nuestras jornadas. Hoy tenemos necesidad de educarnos en el valor del silencio. Redescubrir el puesto central de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia quiere decir también redescubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior. La gran tradición patrística nos enseña que los misterios de Cristo están unidos al silencio,
y solo en Él la palabra puede encontrar morada en nosotros, como ocurrió con María, mujer de la palabra y del silencio inseparablemente. Este principio, que sin silencio no se oye y no se escucha, no se recibe una palabra, es válido sobre todo para la oración personal, pero también para nuestras liturgias. Para facilitar una escucha auténtica, las celebraciones litúrgicas deben también tener momentos de acogida y de silencio no verbal. Es recurrente como cuando queda un espacio en la celebración eucarística, sobre todo uno se da cuenta en el momento que termina la distribución de la Sagrada Comunión, como la gente empieza a veces a rezar como con temor de que llega silencio, y ese silencio ahí es también muy importante. Nuestra vida tiene valor y sentido cuando profundizamos aquello que escuchamos. No pierde valor la observación de San Agustín. Cuando el verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen. Los evangelios muestran cómo con frecuencia Jesús, sobre todo en las decisiones fundamentales, se retiraba completamente solo a un lugar apartado de la multitud e incluso de los discípulos, para orar en el silencio y vivir su silencio en su relación filial con Dios. El silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos, para hacer que allí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Por lo tanto, la primera dirección es volver a aprender el silencio, la apertura a la escucha que nos abre al otro, a la palabra de Dios. Hay una segunda relación importante del silencio con la oración. En efecto, no solo existe nuestro silencio para disponernos a la escucha de la palabra de Dios. A menudo en nuestra oración nos encontramos ante el silencio de Dios. Experimentamos una especie de abandono. Nos parece que Dios no escucha y no responde. Pero este silencio de Dios, como le sucedió también a Jesús, no indica su ausencia. El cristiano sabe bien que el Señor está presente y escucha, incluso en la oscuridad del dolor, del rechazo y de la soledad. Jesús asegura a los discípulos y a cada uno de nosotros que Dios conoce bien nuestras necesidades en cualquier momento de nuestra vida. Él enseña a los discípulos, cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Un corazón atento, silencioso, abierto, es más importante que muchas palabras. Dios nos conoce en la intimidad más que nosotros mismos y nos ama. Y saber esto debe ser suficiente. En la Biblia, la experiencia de Job es especialmente significativa a este respecto. Este hombre en poco tiempo lo pierde todo: familiares, bienes, amigos, salud. Parece que Dios tiene hacia él una actitud de abandono, de silencio total. Sin embargo, Job, en su relación con Dios, habla con Dios, grita a Dios. En su oración, no obstante todo, conserva intacta su fe y al final descubre el valor de su experiencia y del silencio de Dios. Y así, al final dirigiéndose al Creador, puede concluir:
Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Todos nosotros casi conocemos a Dios solo de oídas, y cuantos más abiertos estamos a su silencio y a nuestro silencio, más comenzamos a conocerlo realmente. Esta confianza extrema que se abre al encuentro profundo con Dios maduró en el silencio. San Francisco Javier rezaba diciendo al Señor: yo te amo, no porque puedes darme el paraíso o condenarme al infierno, sino porque eres mi Dios. Te amo porque tú eres tú. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús, nuestro Señor, como en la zarza ardiendo. Primero, contemplándolo a Él mismo en oración, y después escuchando cómo nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. ¿Cómo nos enseña Jesús a rezar? En el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica encontramos una respuesta clara. Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro, ciertamente el acto central de enseñanza de cómo rezar, sino también cuando Él mismo ora. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas para una verdadera oración. La pureza del corazón, que busca el reino y perdona a los enemigos. La confianza audaz y filial, que va más allá de lo que sentimos y comprendemos. La vigilancia, que protege al discípulo de la tentación. Recorriendo los evangelios, nos damos cuenta de cómo el Señor, en nuestra oración, es interlocutor, amigo, testigo y maestro. En Jesús se revela la novedad de nuestro diálogo con Dios, la oración filial que el Padre espera de sus hijos. Y de Jesús aprendemos cómo la oración constante nos ayuda a interpretar nuestra vida, a tomar nuestras decisiones, a reconocer y acoger nuestra vocación, a descubrir los talentos que Dios nos ha dado, a cumplir cada día su voluntad, único camino para realizar nuestra existencia. A nosotros, con frecuencia preocupados por la eficacia operativa y por los resultados concretos que conseguimos, la oración de Jesús nos indica que necesitamos detenernos, vivir momentos de intimidad con Dios, apartarnos del bullicio de cada día para escuchar, para ir a la raíz que sostiene y alimenta la vida. Uno de los momentos más bellos de la oración de Jesús es precisamente cuando Él, para afrontar enfermedades, malestares y límites de sus interlocutores, se dirige a su Padre en oración y de este modo enseña a quien está a su alrededor dónde es necesario buscar la fuente para tener esperanza y salvación. Para ir concluyendo, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2606, nos dice: Jesús alcanza el punto más alto de profundidad en la oración al Padre en el momento de la pasión y de la muerte, cuando pronuncia el sí extremo al proyecto de Dios y muestra cómo la voluntad humana encuentra su realización precisamente en la adhesión plena a la voluntad divina y no en la contraposición. La oración de Jesús es un grito al Padre en la cruz,
confluyen todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación. He aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. Queridos hermanos sacerdotes, que esta meditación sobre Jesús como maestro de oración, especialmente en el silencio, sea una oportunidad para que nosotros también reconsideremos los momentos que dedicamos a la oración personal, a la meditación, tan venida menos en estos tiempos de tanto bullicio, de tanto ajetreo, de tanta red social, de tanta cosa que impide que estemos también en contacto íntimo con el Señor. Les deseo a todos una buena jornada, una buena reunión, que sean frutos muy abundantes, que nos sigan preparando para vivir con fe el jubileo de la esperanza. Señor los bendiga, la Santísima Virgen María y San José nos acompañen siempre.